Askirukipan takanitaki, Askeroki pani atichiri. Benaya Tichiri, waliki, qallantañan, kitani churu, cuampiros sarantaquiñan naira qatar, ¿ya? Kitis Ullaranini, ¿quién va a leer sus ejemplos? Kitis Ullaranini, ¿alguien? ¿Alguien ha yo, realizado? yo profesor hice unos cuantos A ver, ejercicios. Ah, veamos. Pancana, su libro. Auquina, su padre. Am, De su padre, Chignama, en todo caso. perdón. De su padre, en todo caso. Ah, entonces Pancana es En el libro. en el libro. Ajá.
porque acá tenemos, estoy haciendo el sufijo nominal genitivo posesivo, que es de él y ella, ¿no? Ya, pero si dices pancana, o sea, no puede ser pues del libro. En el libro, sí. Que no es pues una persona el libro, ¿no? En el libro. Y Ujú. Auquina de su padre. Ajá. Ya, ya, profesor. Eh, Chicnama por la izquierda. Eknama, pronunciación. Checnama, Checnama por la izquierda. Y Ainachnama por abajo, con el NACA. Am, Casi no encontré, profesor, pero intenté hacer uno. Subtanacaña, saltar de un lado a otro, ¿puede ser? No sé cuál es la palabra raíz, a ver, pronuncia bien. El verbo saltar es tuctaña, Toctaña. foctaña. Tiene razón, profesor. Toctaña. Entonces, saltar de un lado a otro sería toctanacaña. ¿Sí? Ya. O sea, hay que pronunciar completo. No hay aquí edición vocálica. Sí. Toctanacaña. Ya. Con el sufijo verbal ni, ah, niña, llamar a alguien aproximándose a él, podría ser. Ajá. Ya. Con el verbal translocativo, distanciador, ah, niña, ir a dormir, Sí. ah, y a niña, ir a enseñar. Con el ni nominal enumerador, patuncani, entre 20, huarancani, entre 1000. Con el ni verbal, camaniña, va a vivir, putiniña, va a regresar, una niña, va a querer. Esos son mis Ya, ejemplos, profesor. Muchas ya. gracias. ¿Quién más? A ver. 7:20. Uy, ¿Nadie más? Ya, seguimos. Sufijo em, anca. Este sufijo, ¿conocen? Esto es verbalizador. y Esto es de procedencia. Ya. Ya. Ejemplo. A ver. em, Oruro. Oruro es nombre propio. Ya estamos utilizando español, ¿ya? Oru, Oruro. Esto voy a fonetizar un poco, ¿ya? Para que sea Aymara. Solo el O estoy manteniendo, ¿ya?
Ahora, como dice verbalizador, lo vuelve verbo, ¿ya? Entonces ahí está el sufijo y le pongo ña, ¿no ve? Porque lo está verbalizando, ¿no ve? Entonces esto significa estar en Oruro, Duro. ¿ya? Estar en Oruro. Ahora ustedes pueden, esto puede ser de, como es de procedencia del lugar, entonces se puede hacer con cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, Jahuira o Collo. Collo es cerro, ¿no ve? Entonces, en el K, Iñá, ¿no ve? Entonces, Coyuncaña es estar en el cerro. ¿Ya? A ver, ustedes escriban, Humana Tapjam. Utancaña, estar en la Eso, casa, puede ser, muy bien. profesor. Sí. Profesor, con libro se puede pan, can, caña. ¿Ya? ¿Qué significaría? Estar en el libro. Ok, sí. Ok. Uyaranepjam. Yurukipan, Yatichiras Kirukipan, Askerukipan. Tayangaña, Alekium. Está bien. Juntuncaña, Yam. Aurincaña, Irnakavincaña, Yatichiri. Yam. Y se podría Pantalla. Ainach Caña, Aine Chancaña. Ainachancaña. Entonces también sería Alayancaña. Sí. Ayatichiri. Quiere Aruman Caña, Ya, estar en noche. Awiran Caña, Taquin Caña, Sí. Tempes, tempes. Yatichiri, Cotancaña, Ya. Catuncaña, Perfecto. Catuncaña. Ya. ¿Cuál que Kanahayam? Isa Yatichiri. Yatichiri, una duda. Sí. Yatichiri, cuando la palabra no termina en vocal, ¿qué se le puede hacer para ¿Cómo poder cuál? agregar? Todas las estas terminan en vocal en Aymara, toditas. A ver, dime una palabra que no termine en vocal. No. Ah, sí, es verdad, Yatichiri. Es que lo digo por cuando se se le quita, ¿no ve? La vocal. Sí, pero no, pues, solamente la escritura se quita, se mantiene. Listo, Yatichiri, gracias. Ya, que te empieza. Profesor, cuando yo quiero decir estar a tiempo, se puede decir pachancaña. Sí,
Oh, muy bien. Gracias, profesor. ¿Y eso también se puede conjugar, profesor? Sí, ¿verdad? Sí, todito esto hay que conjugar, pues o sea, ahorita estamos viendo en la forma básica, pero como ustedes ya saben conjugar, Ya, ya, profesor. Yatichiri, por ejemplo, no solo puede quedar en taquincaña, ¿no? Cuando conjuguemos, por ejemplo, podríamos utilizar taquincaña neusatawa, digamos, ¿no? exactamente. Gracias, Yatichiri. Ya, Walek, Hanagayam, Yaka, sufijo enta, verbal, verbal, en este caso, inductivo. Ejemplo, no cuña. ¿Qué es no cuña? Empujar. 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 Empujar, ¿no? Ahora aquí, antes del infinitivo, coloco el inta, ¿no? No contaña, ¿qué significa? Sería meter adentro, guardar. Meter adentro, empujar, no contaña, sí, meter adentro. Adentro. Esto, obviamente, dependiendo del contexto, ¿no? Como dices, puede ser meter adentro, puede ser guardar, pero puede ser introducir, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, a ver, hablemos del vino. Entonces, muchas veces no tienen el abridor del corcho, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empujan adentro el corcho, ¿no ve? Con algún objeto, un bolígrafo, con cuchillo, no sé, ¿no? Lo meten nomás adentro. Eso es no contaña. ¿Me dejo entender, no ve? Janatanich. A ver, Michael Van de Pam. Un ejemplo, escriban. Aruntaña. Ok, Aruntaña también, ¿ya? Profesor, en el libro hay un ejemplo con apaña, ¿Ya? llevar y luego apantaña, pero le pone introducir. ¿Sí? ¿Es Entonces, así? digamos que estaba afuera, no sé, suponte en una ropa y va a llover, ¿no? Entonces lo metes adentro, esa pantalla. Depende del contexto, ¿no? A ver, otros ejemplos. Podría ser. Pelcantaña. Alcantan ya, Antaña. ya, Quintaña. no escuché. Y Quintaña, Mancantaña. Ok, Quintaña, perfecto. Sarna Cantaña. ¿Sería bien? Ya, Yatichiri. sí, Anantaña, Yatichiri, ¿está bien? perdón. Anantaña, ¿estaría bien, Yatichiri? Ok, perfecto. Limintaña.
Ya, Yatichiri de hachaña, hachantaña, ya, eso sería hachantaña, por ejemplo, sería empezar a llorar. ¿Ya? ¿Quién más? Uyguantaña. Uiguantaña, por ejemplo, Uiguantaña sería empezar a criar, ¿no? O sea, iniciar, ¿no ve? Quintaña yatichiri. Ok, también. Acontaña. Jacontaña también. Alantaña. También, muy bien. Hay hartos, ¿no ve? Incluso puede cambiar el significado, ¿no ve? No siempre va a ser meter adentro, sino va, Pusantaña. eso, ¿no? Va a ser empezar, va a depender mucho del contexto en el cual se esté realizando, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, no sé, machantaña, ¿qué es machaña? Tomar, ¿no ve? Bebidas alcohólicas, ¿no ve? Entonces, machantaña, ¿no? Embriagarse, beber, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo, pero ya tiene otra connotación, ¿no? ¿Qué te empieza a ver? ¿Qué te empieza? Arsunipjam, Montaña. ya, ¿qué te empieza? Aljantaña, Yatichiri. Ok, Aljantaña, muy bien, Huancantaña, hay una palabra, ¿no? Huancantaña. ya, Eh, de Matake, Matacarantaña. ya, Aruntaña. ya, Puede ser también Yatirantaña. ya, Walikiu, Gitantaña, ¿perdón? gitantaña de, ¿cómo se dice? De encargar, ¿no? Ya, ¿qué te empieza? Arsunipjam, Yaranipjam, ¿qué te empieza? Walikite, Kanate, con Hamakisa, Irnaqawrantaña Puniraquispawa. ya, Arnaqarantaña. Arnacrantaño, ok, perfecto, Waliki, Kanahaya, Takene, con Hamasa, a ver, Kanate han dicho. Yetichiri, una duda. Eh, ¿Cuál es la duda? Yetichiri, cuando estos, cuando estos verbos, en sí la traducción Yetichiri sería como
empezar más o menos, así digamos, empezar anantaña, empezar a jugar, algo así, o cómo sería, Anatantaña, ¿sí? Por ejemplo, anatantaña, ¿no? anantaña, ¿qué sería? Anantaña es ya una cosa, ¿no? O sea, Sí, sí, por sí. ejemplo, el ganado, ¿no ve? Entonces, lo metes Guardar recoger, ganado. anantaña. Ahora, por ejemplo, anatarantaña, ¿no? Anataña, anataran, ¿no? Entonces hay un sufijo más ra, ¿no? Entonces, ahí entra, es otra cosa, ¿no? Y ahí significa ya empezar a jugar, ¿no? O, por ejemplo, Y, cantaña, ¿no? Entonces, cantaña sería, no sé, hay una reunión y alguien empieza a escribir, ¿no? Sería cantaña, ¿no? O podría ser, ya, ya. por ejemplo, no sé, pusantaña. Pusaña es tocar, ¿no ve? Soplar, ¿no ve? Entonces, Sí, sí. pusantaña, empezar a soplar, a tocar, ¿no ve? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, por eso decía, va a depender un poco del contexto, no siempre va a ser introducir, sino como es inductivo, entonces induce a algo, ¿no ve? Mancantaña, por ejemplo, mancaña es comer, ¿no ve? Mancantaña, empezar a comer o comer todo, ¿no ve? Así, varía un poco el significado, o sea, siempre está de acuerdo al contexto, ¿ya? Waliki ya te chile, muchas gracias. Fíjate, Chiri, si decimos sarna cantascana, ahí más bien es como si ya había pasado, digamos, ¿no? Sí, pero puede decir, por ejemplo, sarna carantaña, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, sarnacaña es caminar, sarnacaran, ra, taña. Entonces, empezar a caminar, ¿no ve? Entonces, digamos, son las 3 de la mañana, ¿no? Empezamos a caminar. Eso es sarnacarantaña, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ya acá. Este tiene sus variaciones de acuerdo a la región. Nuku, muku, mucho, ¿ya? Es el mismo verbal, es el mismo, ¿ya? A ver, guayuña, ¿qué es guayuña? Llevar algo en la mano, ¿no ve? Llevar, sí. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, voy a poner mucho. Guayu, mucho. Ahí está el mucho, ¿no? Guayu muchuña. ¿Qué significa? Significa dejar a un lugar, o podría ser olvidarse. Me dejo entender, ¿no ven? Guayu mucuña, guayu muchuña, guayu mucuña, guayu nucuña, cualquiera de los tres. Me dejo entender, ¿no ven? Hanaja yakaja. Esto de acuerdo a la región van a escuchar, por ejemplo, Guayumuchuña. En algunos lugares van a decir Guayumucuña. En algunos lugares van a decir Guayunucuña. ¿Me dejo entender? ¿Hanao no ve? Hanao ya te chile. Ya, entonces Guayumuchuña o Guayunucuña o Guayunucuña significa dejar. Digamos, estabas llevando tu bolsa y en un lugar estabas descansando y ahí te habías olvidado y te habías ido sin tu bolsa, ¿no? Guayumucuña. ¿No ven? Eso es. ¿Queda claro? A ver, un ejemplo, escriban ustedes. Taramok hatat, fíjate, Chiri. Ok. Armando Caña, Saramucaña, Saramuchuña. A ver, ¿qué más? Una empieza a ver. Aljamucuña. ¿Perdón? Aljamucuña. Ya Ok. ven. Yatichiri irnaka nukuña. Ya. Profesor, que el canacuña dejar de escribir puede ser. Sí, puede ser.
Iquinucuña, Ok, Mancanucuña, Saranucuña. No está bien, ¿no? kunampis, arsunipham, ullaranipham. ¿Te empieza a ver? Ullaranipham. Kusanukuña. Ok, Mancanucuña, Yetichiri. ya, hueliquio, Pelcanucuña, ya, Iquinucuña, ya, Irnacanucuña, Yetichiri. ya, hueliquio, ya. Hanajaya, kunais de chutji. ¿Alguna pregunta? cuña, Yatichiri, ese payanucuña, ¿cómo se traduciría? Hayamukuña, puede ser terminar de cocinar. Ay, ay, ya, gracias. Ya, ya acá Yetichiri, sufijo, ¿sí? en nuestra ciudad, en La Paz, por donde es la región de Batallas, Palcoco, ¿cuál usted ha escuchado tal vez el más usado entre Nucu, Mucu y Mucho? Ucha, no te Yo soy sabría de ahí. decir. Ah, entonces tú me tendrías que decir cuál más o menos utilizan. Bueno, mi mamá es de ahí, ¿no? Pero no, nunca la he escuchado así cuál haya hablado, más o menos. Ajá. Igual no recuerdo cuál hablan, pero cualquiera que utilicen, les van a entender, ¿ya? Y no nos dirán, digamos, de estas regiones así, de Chile. Algunos sí se dan cuenta todo. Incluso hablando de variaciones dialectales, o sea, los significados pueden ser diferentes de un lugar a otro en algunas palabras. Es como el castellano, el español, ¿no ve? Entonces hay algunas palabras que significan una cosa y en otro lugar otro, ¿no ve? O sea, ya le dan doble sentido, ¿no ve? Entonces, más o menos es así también. En algunos casos, algunas palabras, ¿ya? Ah, ya, 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 Chile, muchas gracias. Ya, siguiente sufijo, nopa. Nopa es verbal colocador. Por ejemplo, guaraña. ¿Qué es guaraña? ¿Alguien sabe qué es guaraña? Vaciar, Echar, ¿no ve? echar o vaciar. ¿Ya? Echar, ¿no? Entonces, por ejemplo, guaraña puede ser regar también, ¿no? Estoy echando agua a la planta, ¿no? Pues guaraña. Guaraña podría ser, no sé, pues, ¿no? Estoy llevando algo, no sé, estamos cosechando papa y la canasta se ha llenado, ¿no? Entonces, podría echar eso a un lugar, guaraña, ¿no? Entonces, o amontonar podría ser guaraña. Ahora, aquí voy a poner elisión vocálica antes del infinitivo, ¿no? War y pongo warnocaña, warnocaña. Ahora, esto significa echar en un lugar.
específico. Me dejo entender, ¿no ve? Esto puede ser en el piso, ¿no? Echar en el piso, derramar en el piso. ¿Me dejo entender? Ya, pero en un lugar. Entonces, digamos, estabas llevando en tu canasta, digamos, ¿no? Digamos, no sé, algunas cosas, y aquí hay una superficie alistado para eso, ¿no? Entonces, lo echas aquí, o caña, ¿ya? Un lugar específico. ¿Se entiende, no ve? ¿Hanajaya? ¿Puede por favor dar otro ejemplo, profesor? A ver. Ichuña, ¿qué era Ichuña? Llevar en la mano. Llevar en la mano algo, ¿no? Bebé, un bebé puede ser. Un Ichuña. bebé. Entonces, esto, elisión vocálica y pongo naka, ¿no ve? Ich, no es esto. Ich no caña. Esto es ya dejar en el piso. Dejar en el piso voy a poner ya. O podría ser en la cama, no sé, pues, ¿no? O sea, depende qué estás llevando, ¿no ve? ¿No ve? ¿Me dejo entender? Caña. A ver, un poquito, profesor. ¿Está claro, no ve? Ya, Tichiri, Estar entonces en el sería piso. más o menos como dejar al bebé más o menos en un lugar así, ¿Sí? digamos, sí, ¿no? Como al objeto en sí, ¿no? Exactamente. El objeto, la Caña. cosa que estés llevando. Ah, no sé si tal vez un ejemplo más, ya, Tichiri, un poquitito está. A ver, dígame un verbo, una acción. Hayano caña, ¿sería de Tichiri? Ya. Em, Por ejemplo, en el libro, profesor, hay un ejemplo con el verbo apaña, llevar, y luego pone apanucaña, apanocaña, dice que es poner, colocar. sí. Y luego vuelve a poner el ejemplo de, de guayuña, llevar en la mano, pero, pero el compañero dijo ichuña, ¿no? Llevar a la mano. Ya, pero son los dos lo mismo, pues. ¿Ah, Guayuña sí? es llevar una bolsa, algo en la mano, ¿no ven? Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, digamos, En el brazo, llevar en los dedos, en el brazo. póngase que esto es su brazo, ¿ya? Entonces, aquí lleva una bolsa, eso es guayuña. ¿Me dejo entender? O puede ser con las dos manos. Esto es guayuña. Pues a esto, a la Ya, bolsa se les llama guayuchi. Ahora, ichuña. Entonces, digamos, esto es tu cabeza y ajá. aquí llevas la, no sé, un bebé, digamos, ¿no? Aquí está. Eso es ichuña. ¿Me dejo entender? Es como llevar en brazos, entonces. Exactamente. Eso es Ah, ichuña. Ahora, ichuña también podría ser en la palma de tu mano, ¿no? Entonces, este es aquí, ¿eh? Entonces ahí dicen, por ya. ejemplo, sin may, dicen, ¿no? Es un pescado, digamos, un pescado, un Exacto. alevino. Ajá. Entonces, depende, pues por eso son diferentes. Entonces aquí huaynocaña significaría, ¿Dejar? porque aquí lo ponen colocar. Aquí en el libro dice colocar. Ya, pero puede ser, pues, digamos, aquí es un piso, ¿no? Y aquí está destinado, digamos, este lugar para colocar bolsas, digamos, ¿no? Entonces ahí pongo, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya es como Maletín. colocar o como dejar, ¿verdad, profesor? Voy a Exactamente. poner ahí. Ejemplo, un maletín, ya, Tichiri. Exacto. Ejemplo, un maletín. ¿Mm? Hanahayam. A ver, ya me han leído, ¿no? Ejemplos. Hanahaya Hanich. Un hamakis. Hanati, kun hamasa.
de Yustaña, Yustnacaña. Y está en la caña, ¿sí? Resbalar. Resbalar, estar resbaladizo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Profesor, acabo de dar un ejemplo de resbalar, ¿verdad? Sí. Entonces, si cuando se resbala una persona y le pongo este sufijo, quiere decir que aquí ya me confundía porque ¿dónde lo coloque, dónde lo pongo? Es como decir, me resbalé al piso, ¿así? No, es que no, como el español estás pensando. Toda la estructura, todos los sufijos que hemos visto, em, hay que verse el contexto, ¿ya? Porque hace un momento, por ejemplo, había uno que era, a ver, no me acuerdo cuál era. Eh, por ejemplo, into, ¿no ve? Inductivo, ¿no ve? No contaña, ¿no? Meter adentro, introducir, ¿no ve? Ahora, por Sí. ejemplo, aruntaña. Aruntaña no es pues meter adentro, nada. O sea, aruña o aru viene pues de hablar, ¿no ve? Aruntaña es saludar, ¿me dejo entender? Pero sigue siendo inductivo, le estás induciendo algo, entonces va a depender del contexto, ¿ya? Entonces ahí la conjugación no es pues exactamente lo mismo que no contaña, ¿no ve? Entonces, nayaj aruntawa, ¿no ve? Yo voy a saludar, ¿no ve? ¿No? Entonces aquí es igual, pues aquí es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando digo resbaladizo, ¿no? Resbalar, ¿no ve? Entonces, ¿qué es resbalar? Justa, ¿no ve? Just, ¿no? Esto sería resbaloso, just aña, podría ser resbalar, ¿no? Esta, entonces puede ser just no caña, just no caña, just no caña. Ahora, eso podría ser, pues, por ejemplo, estás caminando y de pronto hay un lugar resbaloso y te resbalas a varios lados, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, me caigo. No, ni siquiera puedes caerte. Tampoco. Podrías caerte como no, digamos, ¿no? Pero digamos que estás aquí, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces te resbalas, digamos, ¿no? Tambaleas de un lado a otro, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Eh, s- Como usted dice, profesor, yo estoy pensando como en español, ¿no? Pero me esforzaré, profesor, para entenderlo. Sí, Ya, ya, Yetichiri, Yetichiri, sí, Yetichiri, a lo que he entendido creo que significa más o menos algo así, dejar en un lugar, ¿no? No sé, a ver, sentarse está bien, Yetichiri con taña. con una caña, por ejemplo, en eso, pues, ¿no? Sí, Con sí, oña, ¿qué es y con oña? con todo, ¿Qué es con oña? Sentarse. con oña. Sentarse, ¿no? Sentarse. Ah, ya, Ahora, ya, ya. con una, con un no coña, Con una no, caña. no. Está bien, con uno caña. Sí, está bien. Con un no caña, ahora en algunos lugares esto puede ser con A también, ¿ya? Con un no caña, ¿no? Sigue siendo sentarse, ¿no? Pero digamos que estaba sentado aquí primero, ¿ya? Luego me voy a sentarme aquí, luego me voy aquí, con una caña. ¿Me dejo entender? Ah, sería como andar sentándose. Más que andar, por ejemplo, cuando Conocuña. pasteo oveja, ¿no? Entonces la oveja está aquí, ¿no? Entonces, a este lado se está yendo la oveja, entonces me voy aquí a sentar, ¿no? Entonces ahí ya, ahí. Ahora a sentarse este lado se va la en oveja, todos me voy a sentar lados, aquí, algo ¿ve? así. ¿Sí? Eso Sentarse es en con todo. una caña. ¿Ya?
Por ejemplo, pataña, ¿qué es pataña? Eh, Picotear, ¿no ve? ¿Verdad? Sí. Escarbar, ¿no? Ya. Pataña, ¿no ve? Escarbar, picotear, cavar, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, no caña. No caña es, pues, por ejemplo, no sé, estaba, digamos, este es un superficie, ¿ya? O sea, Axito estaba cavando, digamos así. Todo esto es una superficie, ¿ya? Axito estaba cavando. Ahora, no caña puede ser aquí también cavo, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Me dejo entender? No caña. ¿Ya? Entonces, Yatichiri, el significado sería en un lugar así más o menos, ¿no? ¿O no? Sí, podría ser en un lugar, pero claro, con movimiento, ¿no ve? Sí, sí, sí. Por ejemplo, como nos ha dicho el ejemplo, ich no caña, sería Sí. dejar en un lugar o en el piso, pues, ¿no? Ajá, Ahí Yatichiri, ese bueno, es. también, ya. Waliki, waliki. Gracias. Yam, Walek. Pacha verbal. Este pacha verbal primero es de inferencial. Inferencial. ¿Qué significa? A ver. Mancaña. Mancaña es el verbo comer, ¿no ve? Ahora quito el infinitivo, ñam, quito la vocal y pongo ahí pacha. Y la gua. Pachagua, ¿no ve? Ha debido comer. Inferencial, me dejo entender, ¿no ve? No estoy seguro, ¿no? Pero ha debido comer, ¿no? Entonces, digamos, dejan cocinado, se salen, sus guaguitas, digamos que son de 5, 6 años, pero no lo han dicho, ¿no? Pero van a buscar la comida, ¿no? Han debido comer, ¿me dejo entender? Inferencial. ¿Se entiende, no ve? Estoy infiriendo, no estoy seguro, pero estoy haciendo una inferencia, ¿ya? Jutpachau, Yatichiri entonces podría ser Hachipachagua, Larpachagua. ¿sí? Hacha, hachaña. Quitamos el infinitivo, la vocal, y ponemos pacha. Gua. Hachpachawa. Debe estar llorando. ¿Ya? Inferencia. Por ahí no está llorando, pero yo pienso que está llorando. ¿Lo ve? Hanahaya. Yatichiri es lo mismo, más o menos, es lo mismo en la traducción, ha debido haber llorado, así. No, eso ya tendrías que conjugar con el tiempo, pues, pasado. Este tiempo Hachpachao. presente, ¿no? Ah, Presente continuo. Presente, sí, entonces. sí. Ah, ya, ya, Yatichiri, ya. Profesor, con el verbo correr es jalaña, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podría ser jalpachagua, ha debido correr. ¿Sí? O debe estar corriendo. Allá. Yatichiri, ¿cómo uno se da de cuenta que ese tiempo para ver suponido, ¿no? Ha debido o debe estar es en presente y en pasado? Ya, pero la Depende conjugación del del verbo, contexto. pues, ya hemos aprendido cómo se conjuga, ¿no? ¿Ve? Entonces, para el Sí, sí. pasado necesitamos, pues, algún otro sufijo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo digo? Ah, Ha ya, ya. debido llorar. Hachpachanwa, ¿no ve? Chano. ¿No ve? O, Y por ejemplo, en futuro, ¿no ve? manga. Hachpachaniwa, Sí, sí. ¿no ve? Ni, ¿no ve? Pachanwa, ¿no ve? Y Atichiri estaría, no estaría, estaría bien en Mancapachanwa con N. Por eso, pues, en tiempo pasado es Pachanwa, Hachpachanwa, ¿no ve? ¿No ve?
Ahora en tiempo futuro completo, ¿no ve? Ni, ¿no ve? Pachaniwa, ¿no ve? Va a comer. Hachpachaniwa, va a llorar, ¿no ve? Eso ya hemos aprendido Ah, en conjugación, ¿no ve? Eso es Claro. verbo. ya, waliki ya tichiria. Entiendo, Ori. ¿Vale? Otro sufijo pacha nominal, esto es glotalizador, ¿ya? Por ejemplo, taquini, ¿qué es taquini? Todos, o todo. ¿No ve? Todos, o taqui, es todos, ¿no ve? Tacpacha, ¿qué estoy diciendo? Igual, Todo. todos. Por ejemplo, no sé, están vendiendo, no sé, supónganse alguna verdura, un montón aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, aljita, ya, jauja, ¿no? Tacpacha, ¿no? Todo. ¿Eh? Me dejo entender, ¿no ve? Aquí hay un Eso se error. puede dar con algunos, solo con algunos, Como con algunos. con algunas palabras, digo Mm, yo, no, ¿no? no, no, dependiendo. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Juma. Juma es tú, ¿no ve? Sí, Humampacha, Jumam, aquí hay que aumentar. Jumam Pacha, ¿no? Pacha. Contigo más, ¿no? ¿Ya? No sé. Anum Pacha, con el perro más. ¿Sí? Entonces, eso es, en este caso, globalizadores, ¿no? Nominal globalizador. O sea, totaliza, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos al mercado, ¿no? Entonces vamos a comprar, no sé, carne, ¿no? Hay champacha, ¿no? Estoy globalizando al total de las compras, ¿ya? A ver, Jumanaka, Ullaranepat, Kotkaltanepat, ¿ya? Ustedes van a leer, analizar y van a escribir sus ejemplos para la siguiente clase, ¿ya? Walekit, Kunhamakis, Kunashtachuthi, Ya, profesor. Yetichiri, ¿sí? por ejemplo, en ese Humampacha, no falta la letra P, Humampacha, así, o Anumpacha. ¿Qué letra faltaría? ¿Dónde está la letra? Humampacha. Ah, ya. Sí, tienes razón. Este es el INPI. Ajá. Anumpi Humampipacha, también. Ahí Este es también. el INPI. Este es Anum. ¿no ve? Sí, Esto es con. El INPI, ya han visto, ¿no ve? sí. Edición vocálica. Edición vocálica. Ajá. Ahí está. Humam Gracias. Pacha. Anum Pacha. ¿Ya? Walik. Kwakam Gracias, hichuro. teacher. Utero kam taqini. Walik para Pacha, pata. Pacha, Quiero equipo. Kisin kam taqini. Pacha. Dígame,